comenzar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Ahorita iniciamos. Permítame. ¿Pueden visualizar la presentación, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Solo... Muy buenas tardes, compañeros. Continuamos con el tema de la división de las obligaciones, que fue lo último que vimos previo a los exámenes. Vimos las obligaciones de conformidad con el sujeto, perdón, con el objeto. El día de hoy vamos a continuar con las mismas. Vamos a abordar siempre el mismo tópico sobre la división que tienen las obligaciones, solo que ahora vamos a abordar unos puntos, un punto más específico en relación a cierto tipo de obligaciones. Nosotros habíamos platicado sobre las obligaciones de conformidad con el sujeto, ¿verdad? Que eso era por la cantidad de personas que participaban dentro de una obligación. Derivado de eso, vimos la mancomunidad, las obligaciones simples, obligaciones compuestas. Luego entramos ya a lo que era la división de las obligaciones de conformidad con el sujeto, es decir, con la realidad material de la obligación. Entonces, vamos a platicar de a continuar, perdón, con esa misma división, solo que vamos a abordar otros conceptos. Vamos a platicar sobre las obligaciones naturales y obligaciones civiles. Las obligaciones naturales, compañeros, son aquellas que están en medio de las obligaciones morales y las obligaciones jurídicas. La característica que tienen estas obligaciones es que no son coercibles, al igual que las obligaciones morales no son coercibles, es decir, carecen de obligatoriedad, ¿verdad? Aquí, dentro de estas, se encuentran las apuestas y los juegos de azar. Entonces,
El asunto está en que si existen obligaciones morales, donde también carece de obligatoriedad. Yo encuentro a una persona por la calle y me está solicitando dinero como una ayuda, una limosna. Si yo considero que debo darle, le doy, si no, no. Y eso no va a tener ningún apoyo. La persona que lo está solicitando no va a tener un apoyo de tipo legal para obligarme a que yo le dé un auxilio o ayuda en su situación. O sea, que yo le dé una limosna. No hay forma de obligarme. Aquí también hay otro tipo de obligaciones muy similares que ya en algún momento nosotros platicamos, pero no se las menciono yo aquí, que son las obligaciones sociales. Son aquellas en las cuales hay una imposición por parte de la sociedad y casi es como que fuera una obligación, pero no hay forma de obligarme a cumplirlas. Yo les ponía la vez que nosotros platicamos de eso, el ejemplo de una persona que va a contraer matrimonio. Y pues bueno, realmente si es un matrimonio civil, que se le conoce así, pero realmente ese es el matrimonio legal, ¿verdad? Donde hay un procedimiento de conformidad con la ley en la cual dos personas se unen en matrimonio. Puede ser que una de las personas, el contrayente varón, por ejemplo, no llegue con un traje. Puede ser que llegue con un traje deportivo, con una pantaloneta, una playera. Lo más que se puede decir en esa situación es que, bueno, es un excéntrico, ¿verdad? Pero la ley no obliga a que llegue vestido de cierta manera. Son otros los requisitos. Entonces ahí sería un requisito social. Bueno, mire, usted tiene que venir con traje, tiene que venir de conformidad con lo que establecen los parámetros sociales. Pero tampoco hay coercibilidad ahí. No puede obligarse. Y dentro de esto también se incluyen a las obligaciones de tipo natural. Yo les ponía el ejemplo de los juegos de azar. Si alguien pierde cierta cantidad de dinero en un juego de azar, pues la obligatoriedad es complicada, no se le puede obligar. Claro, hay otros métodos para obligar, ¿verdad? Pero no son precisamente los que establece la ley. Entonces, estas obligaciones también pueden acompañarse a lo que son las obligaciones sociales y las obligaciones morales, porque en ellas no hay una coercibilidad, no hay obligatoriedad, no me pueden obligar a cumplirlo. Que existan métodos que vayan a la par de la ley, eso es otra cosa, pero que no es algo que la propia ley establece. Entonces no me pueden obligar. Por ejemplo, una persona que no llega con un traje formal al matrimonio no quiere decir que no pueda contraer matrimonio. O si yo no le doy limosna a una persona, tampoco estoy incurriendo yo en una infracción, ni me van a obligar. Entonces, esas son las obligaciones naturales, compañeros. Las obligaciones civiles, pues estas pertenecen
a lo que se denomina obligaciones jurídicas. Entonces ahí sí hay coercibilidad, ya están contempladas dentro de la ley, y eso genera que en determinado momento pueda obligárseles al cumplimiento de las mismas. Luego tenemos las obligaciones sujetas a modos, a modalidades, modos, ¿verdad? Entonces se les denomina obligaciones modales. Obligaciones modales. Estas obligaciones, estas situaciones son bien interesantes, compañeros, porque lo que pasa es que en las mismas existe dentro del contrato una serie de circunstancias que hacen que la obligación tenga ciertas características que establecen que sean excepcionales, es decir, que a pesar de que son similares una obligación con otra, no son iguales, no son idénticas. Tienen una serie de situaciones bien especiales, ¿verdad? Se les denomina modales porque estas modalidades vienen incluidas dentro de la obligación. Entonces, ¿cuáles son las características de las obligaciones modales? Primero, son excepcionales. Segundo, son accidentes de los contratos. Y tercero, son tres tipos de modalidades o modos los que pueden constituirse dentro de la obligación. La condición, plazo y el modo. Vamos a platicar ahorita uno por uno. Como les digo, las obligaciones sujetas a modalidades son aquellas obligaciones en las cuales hay ciertas situaciones y ciertas circunstancias muy específicas que diferencian a una obligación de otra y por eso la hacen de carácter excepcional. Les pongo un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Resulta que mi hermano y yo vamos a solicitar un préstamo. A diferencia de los otros ejemplos que les he puesto, donde solicitamos un mismo crédito, los tres hermanos, y entonces somos deudores mancomunadamente solidarios de un acreedor. En este caso no es así. Resulta que mi hermano pide un crédito y yo pido otro. Solicitamos un préstamo. En términos de generalidad, la obligación es una obligación idéntica. Estamos solicitando un préstamo. Tanto él como yo. Pero nos investigan a ambos para ver si tenemos un historial crediticio aceptable y podemos en determinado momento acceder al préstamo. Y resulta que sí. Pero el acreedor viene y nos dice, bueno, a usted le voy a dar un plazo de 48 meses. Y a mi hermano le dice, bueno, y a usted le voy a dar un plazo de 60 meses. A usted le voy a poner una tasa, refiriéndose a mí, de interés del 4% anual, variable. Y a usted le vamos a poner una tasa del 6% anual variable. Esas pequeñas cosas que tiene, esos modos que están, esas situaciones, esas características que tienen, diferencian a una obligación de otra. La hacen de carácter excepcional. Porque no va a ser lo mismo mi préstamo que el préstamo de mi hermano. Se va a pagar en diferente tiempo, se va
se va a pagar en diferente tiempo, la tasa de interés va a ser distinta, va a ser diferente. Entonces, ahí vemos que son o que generan una individualidad en relación a la obligación. La obligación resulta ser excepcional. Pero son, en términos de generalidad, tres las circunstancias o las modalidades a las que se refiere esto. Lo que les acabo de explicar, bueno, el plazo sí está contenido. La tasa de interés también puede generar una diferencia, ¿verdad? El interés anual o mensual que pueda constituirse. Variable quiere decir que en determinado momento el acreedor puede subir o bajar la tasa de interés de conformidad como él lo considere. Generalmente eso es subirla, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces las modalidades que generan la excepción de la obligación, que la hacen diferente una de otra, aunque sean de la misma naturaleza? Primero, la condición, compañeros. La condición es aquel suceso futuro, es un suceso o acontecimiento futuro e incierto que se va a cumplir o que debe de cumplirse y que va a traer resultados directos en relación a al cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Les pongo un ejemplo. Resulta que vengo yo y le digo a mi hijo, mira, si sacas más de 90 puntos en Derecho Civil 3, te voy a pagar 1000 quetzales. Entonces eso es un acontecimiento futuro e incierto, porque es a futuro. No sé si mi hijo en determinado momento va a sacar más de 90 puntos. Si sí lo hace, si él cumple con esa condición, entonces yo le pago 1000 quetzales. Pero es un acontecimiento futuro y no hay certeza de que pueda cumplirse. En los contratos de compraventa, por ejemplo, en la compraventa de una casa, se puede constituir si en el plazo de 1 mes o 2 meses el pago no se efectúa, no se entrega el bien inmueble. No me dan la casa si yo no pago, o se deja sin efecto el contrato. Los alquileres, compañeros, los arrendamientos, generalmente tienen esa modalidad. Dice que si no se pagan durante 3 meses consecutivos la renta, entonces ya no hay ningún efecto. Es decir, el contrato, ahí mismo lo establecen la mayoría, quedará sin efecto y la persona deberá devolver el bien el cual está siendo objeto de uso. Pero puede ser que nunca se atrase. O puede ser que se atrase por solo 2 meses. No llegue al tercero. Entonces, la condición, ese acontecimiento futuro o incierto, en primer lugar, genera una excepción, genera que la obligación sea excepcional. Porque si bien es cierto, hay otros parecidos, ¿verdad? Otros contratos de arrendamiento parecidos, pero hay algunos que probablemente ni siquiera tengan la condición, otros que la tengan de manera diferente o distinta. Entonces eso genera que haya dentro de lo que es la excepción, la obligación,
una situación especial, ¿verdad? Que la haga excepcional en relación a las demás. Y es un accidente, porque así como puede constituirse, puede no constituirse, de conformidad con lo que las partes que intervengan en la obligación lo establezcan. El otro punto es el plazo, que es la temporalidad, compañeros. Es la temporalidad, ¿verdad? Es esa porción de tiempo que existe para el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? La cantidad de tiempo que debe transcurrir para cumplir en su totalidad con la obligación. Yo les pongo un ejemplo. Retomando el ejemplo donde mi hermano y yo solicitábamos un préstamo, lo pongo de la siguiente manera: 60 meses para mí, 48 meses para él, de conformidad con lo que establece el acreedor y la negociación que existió con el deudor. Pero si ustedes se dan cuenta, son dos contratos de préstamo, pero no son iguales. En una hay un plazo de tiempo distinto al otro. Entonces ahí ya no hay esa situación en la cual son idénticos. No, mire, son préstamos, la naturaleza del contrato o de la obligación es la misma, pero no son iguales. Y derivado de la negociación que pueda darse o de las condiciones, por eso se les consideran accidentes del contrato, porque las condiciones no todas son iguales al momento de constituir una obligación. No todo es igual. Y tenemos, por último, el modo. También se le denomina cargo, modo o cargo. Esta característica, esta modalidad, se presenta principalmente en los contratos a título gratuito, es decir, en las donaciones. Entonces, en las donaciones, hay un requerimiento previo a poder cumplir con la obligación. Se los ejemplifico para que quede un poquito más claro. Resulta que pues yo, al igual que ustedes, compañeros, también cursé la carrera en las aulas de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y en agradecimiento, realmente, porque yo me siento agradecido, yo voy a donar 500 computadoras a la biblioteca. Pero ahí está la situación, ahí está el modo. Dono las 500 computadoras, eso sí, le ponen mi nombre a la biblioteca. Es una especie de condición también, pero de imposición, pero esto está referido más que nada a los contratos de título gratuito, a las obligaciones que se generan de los contratos de título gratuito, donde solo una persona tiene todas las obligaciones, ¿verdad? Entonces, eso también puede provocar una diferencia, porque pueden haber otro tipo de donaciones, pero no. Mire, aquí tenemos una donación igual, sí, pero no hay ninguna condición impuesta, no hay ningún modo. Entonces eso hace que la donación sobre la cual recae sea excepcional.
y que sea un accidente de los contratos. Entonces, las modalidades, compañeros, son 3. La condición, que es el acontecimiento futuro e incierto, que de cumplirse, esa condición puede modificar, generar o extinguir una obligación. Plazo, el plazo es el tiempo, compañeros. Es el tiempo, es la porción temporal que se plantea para poder cumplir con una obligación. Y el modo es el requerimiento que se plantea dentro de los contratos a título gratuito dentro de las donaciones para poderse cumplir. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Ahora hay otro tipo de obligaciones. Ya hablamos de las obligaciones modales o sujetas a modalidades, donde se incluye la condición, pero hay obligaciones en las cuales únicamente existen condiciones. Únicamente se aplican condiciones. Puede ser que no haya plazo, puede ser que no sean contratos a título gratuito, entonces no exista el modo. Entonces, a este tipo de obligaciones, compañeros, se les denomina obligaciones condicionales. Fíjense que esta ha sido una situación en la cual se ha venido suscitando conforme el tiempo, cada vez se ha vuelto más común. ¿Por qué? Porque las obligaciones condicionales realmente resuelven muchos problemas. Están previstos que si se dan ciertas cosas, se suscita, tendrá que dejarse sin efecto el contrato o modificarse. El ejemplo que yo les ponía, al comprar una casa, si se compra una casa pero no se entrega el dinero, inmediatamente se deja sin efecto el contrato. Si en un plazo de un mes el pago no se efectúa, el contrato quedará sin efecto. Esa es una condición. Es un acontecimiento futuro incierto que se está planteando. El otro que les ponía era la situación concerniente, compañeros, a lo que eran los arrendamientos. La mayoría de arrendamientos trae esa condición, que si no se cumple con ciertas cuotas, entonces se deja sin efecto el contrato. Se termina. Entonces, puede ser que, como les decía, un contrato sea distinto al otro en relación a la condición que se plantea. Pero esto ayuda a que el contrato pueda resolverse sin necesidad de ir más allá. Puede ser que una persona se atrase en el cumplimiento de la obligación, un arrendamiento, pero si no está la condición consignada, es un poco más difícil, ¿verdad? Porque si me están diciendo, mire, si usted se atrasa dos cuotas mensuales, tendrá que entregar el bien. Entonces ahí ya es mucho más sencillo. Por eso es que este tipo de obligaciones ha sido un poquito más frecuente en la actualidad. Se ha popularizado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una forma de economizar. Se están economizando aquí con esto, se economiza tiempo, se economizan recursos. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria? La mancomunidad simple no está derogada. Sin embargo, la que más se utiliza es la mancomunidad solidaria porque en determinado momento hay un ahorro en relación a los recursos. De igual manera es en las obligaciones condicionales.
Es decir, la condición que yo estoy imponiendo que va a modificar, extinguir o crear una obligación solo por cumplirse, entonces eso puede solventar problemas que se estén presentando. Problemas que en determinado momento se susciten, ¿verdad? Eso como el hecho de que no se paguen las cuotas o el hecho de que no se pague el precio, entonces no se entregará la casa, o si se entrega o se paga el precio y no se entrega la casa, entonces el contrato quedará sin efecto. Entonces, esto de las condiciones es algo bien importante, compañeros. Estas obligaciones se dan con mucha frecuencia dentro del proceso de contratación, que es como recuérdense que los contratos son fuentes de las obligaciones, compañeros, y estos generan a su vez condiciones para que la obligación, al no cumplirse, pues ya se extinga o se modifique, sin necesidad de ir a otras, de estar en otras circunstancias. Me preguntan aquí, otro ejemplo podría ser la hipoteca. Fíjese que no comprendo muy bien la pregunta. ¿Por qué me plantea lo de la hipoteca? La hipoteca, lo que pasa es que la hipoteca no es una condición, la hipoteca es una garantía. Entonces, si yo estoy otorgando o estoy solicitando un préstamo, tengo que dar una garantía. Entonces, otorgo en garantía el bien, un bien, por si no pago, entonces ejecutan la garantía, se quedan, es decir, se quedan con la casa. Pero ese no es un acontecimiento futuro, un acontecimiento futuro incierto como una condición, sino simplemente es una realidad. Se va a tener que ejecutar porque no pagó, ¿verdad? Vamos ahora con la clasificación de las condiciones, compañeros. ¿Cómo se clasifican las condiciones? Hay condiciones positivas. Condiciones positivas son aquellas que consisten en realizar un hecho. Como el ejemplo que yo les puse, ¿verdad? Yo le voy a dar a mi hijo 1000 quetzales si saca más de 90 puntos en Derecho Civil 3, ¿verdad? Entonces tiene que ejecutar algo, tiene que realizar algo. Entonces es una situación positiva. Negativa es que no se realice un determinado evento, ¿verdad? Yo les ponía aquí, por ejemplo, a alguien que le dice, mira, si un padre, ¿verdad? Terminar la carrera, todavía no contraigas matrimonio hasta que termines la carrera. Y si es así, yo te doy 1000 quetzales. ¿Verdad? Entonces, esa es una condición negativa, porque no es de no hacer algo, ¿verdad? Entonces ahí, al no hacer algo, también se genera una obligación, pero es un condicionante, porque puede ser que en el transcurso de la carrera se case, entonces no le van a dar el dinero. Pero depende de la realización de un hecho determinado. Luego tenemos las condiciones expresas, compañeros. Expresas son aquellas que se establecen concretamente en el contrato. Generalmente las condiciones son así, son expresas. Lo que yo les comentaba de los arrendamientos, eso está de manera expresa en el contrato. Porque también hay otro tipo, las condiciones tácitas, que se sobreentienden, ¿verdad? Depende de la situación, se sobreentienden. El plazo, por ejemplo. Las condiciones en el plazo.
el plazo de un arrendamiento de un alquiler es de 5 años. Pero si nadie se platica o se dice nada, continúa. Y ahí se sobreentiende que están de acuerdo. En el caso de las condiciones, es más conveniente que las condiciones sean expresas, porque tácitas realmente es dejar a discreción e interpretación de terceros en determinado momento una obligación. Entonces, sí se contemplan, ¿verdad? Se reconocen este tipo de obligaciones, de condiciones, pero no es recomendable. Realmente las condiciones tienen que ser expresas, establecer concretamente qué es lo que se está planteando, para que se pueda modificar, extinguir una obligación de manera concreta, que se establezca. Mire, es por esto y esto y esto. Es que nosotros creemos que es por esta situación, porque se sobreentiende. Eso es un poco más complicado y puede acarrear problemas. Entonces, lo de las condiciones en sí hay otro tipo de clasificación. Y esa la veremos el próximo día, compañeros. El día de hoy, pues yo hasta aquí dejaría la clase. No sé si ustedes tienen alguna duda, inquietud o observación sobre lo que hablamos, sobre las obligaciones naturales, las obligaciones sujetas a modalidades y las obligaciones condicionales. De todas maneras, las diapositivas pues ya se las envié, compañeros, y la clase la vamos a subir a Classroom a partir de mañana. Esta clase del día de hoy, así como la hemos estado, es que permanece una semana en Classroom. No le todo claro, gracias. Muchas gracias, compañera. Entonces, compañeros, yo les agradezco su atención y nos vemos entonces el próximo jueves, siempre por esta vía virtual y a la misma hora. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Dios me los bendiga. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, compañera. Gracias. Feliz noche, compañera. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. A la orden, compañera. Feliz noche.